El acta de la sesión número 80 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 81 se pone a disposición de los miembros de la comisión. Entiendo que no hay cuenta, secretaria. No, presidente, no hay cuenta. Se ofrece la palabra sobre temas varios. ¿Quiere pedir la palabra? O si quiere, pide la palabra para decirlo. Diputado Morán, presidente. Presidente, Hola, adelante, diputado Morán. muy buenas tardes. Lo que pasa es que me voy a tener que ausentar porque yo estoy votando en Constitución. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Ningún problema, diputado. Muchas gracias. ¿En varios sigue ofrecida la palabra? Bueno, yo tengo un par de temas que compartir con ustedes. En primer lugar, que con algunos miembros de la comisión tuvimos una reunión de trabajo con la directora de ANIT el lunes de esta semana, en que ella compartió con nosotros una interesante presentación sobre el programa de trabajo y algunos logros y propósitos de esa agencia, y nos pareció que era interesante compartirla con la comisión en una reunión formal, razón por la cual Soledad la vamos a invitar para la próxima sesión, por favor. En segundo lugar, que dentro del programa de trabajo que tenemos de analizar y profundizar sobre los temas que esta comisión priorizó, establecimos que para cada tema habría un miembro de la comisión que sería una antena para trabajar junto con Raimundo Roberts, a cual aprovecho de saludar. Y tenemos definidos 3 de los 4 temas. El tema redes sociales, medios de comunicación y democracia quedó el diputado Tomás Hirsch. El tema telemedicina, el diputado Rosas. El tema energías limpias y reconversión del Estado a autosuficiencia energética, Jorge Brito. Y nos quedó pendiente telecomunicación, escuelas rurales y el rol del Estado en su implementación. No sé si alguno de los presentes estaría interesado en asumir esa tarea, recordándole que es una tarea que, en opinión de Raimundo, no lleva más de media hora a la semana en una breve conversación que se puede hacer en un horario que sea de la conveniencia del parlamentario. Jaime, si me permites, yo tomo telecomunicaciones si no te incomoda. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Bueno, dicho esto, corresponde entrar a... ¿Presidente? Sí, Jorge. Sí, porque quería comentar algo, si me permite. Por favor. En verdad es muy... no tiene que ver con la orden del día, pero sí con la comisión, que la sesión pasada, a raíz de que quienes estuvimos presentes habríamos tenido contacto estrecho, nos dieron a cuarentena y nos permitían tomarnos un PCR recién ayer, y el PCR me acaba de llegar y es negativo, así que para tranquilidad también de que si es que hay alguien más conectado, de que haya sido enviado a cuarentena a raíz de la última sesión que tuvimos nosotros en la comisión. A partir de mañana ya me reintegro de forma presencial. Bueno,
Me alegro mucho. Parabienes. Bien. Buenas, Jorge, buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Tomás, hola, buenas tardes. Esta sesión tiene como objeto continuar con la discusión del proyecto de ley originado en moción relativo a la protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de prohibir la venta de teléfonos y dispositivos móviles con obsolescencia programada. Para ese efecto, en el día de hoy tenemos dos invitados que no sé si están presentes. A don Pablo Ruiz, profesor y consultor senior de innovación y modelo de negocio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Lo diviso que está ahí. Muchas gracias. También está don Pablo. Isaías Rojas. Y luego tenemos el investigador, el profesor del Departamento de Física de la Universidad Técnica Federico Santa María, don Isaías Rojas, a quien igualmente le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Esta invitación para ambos tiene como objeto, a partir de sus conocimientos, experiencias, poder compartir con ustedes sus opiniones sobre este proyecto de ley, ya sea en su pertenencia, en su origen, algunas informaciones sobre estudios comparados con otros países y cualquier otra materia que le pueda a ustedes parecer de interés a propósito de que podamos perfeccionar este proyecto antes de entrar a la etapa formal de despacharlo. Dicho esto, le daríamos la palabra a don Pablo Ruiz. No sé si tiene una presentación, don Pablo, que quiera compartir. Está sin sonido. Sí, no se le escucha. Estoy con esto. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto. Tengo una presentación para compartir. Muy bien. Soledad, por favor. Está habilitado para compartir. Perfecto. Si me lo permiten, antes, por un tema de coordinación interna, el Isaías Rojas querría presentar antes. Ningún problema. Con todo gusto. Don Isaías, entonces, le damos la palabra a continuación. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. No tengo una presentación, voy a simplemente exponer algunos puntos. Estuve estudiando el proyecto de ley del artículo 14 bis de la ley 19.496 y tengo algunas observaciones, 4 en particular, y luego tengo algunos comentarios respecto de cosas que se podrían considerar. Entonces voy a partir primero por mis comentarios y apreciaciones respecto del proyecto. Lo primero que logré ver en este proyecto es una visión profundamente antropocéntrica desde el punto de vista de que solo se consideran a los consumidores, no se considera la salud pública en este proyecto, ni mucho menos el medio ambiente. Voy a explicar estos puntos durante mi exposición. Me voy a centrar en las debilidades de lo que pude ver del proyecto. Y la primera tiene que ver con el hecho que solo se refiere a dispositivos móviles y no a aparatos eléctricos y electrónicos que también sufren o son susceptibles de sufrir obsolescencia programada.
Lo segundo la segunda debilidad que me parece que tiene el proyecto tiene que ver con la casi imposibilidad de demostrar la obsolescencia programada de un dispositivo electrónico. En la ley no se menciona nada, pero yo estuve estudiando, por ejemplo, el caso de Apple, que ha tenido demanda en varios países y en ninguno de esos casos se ha logrado probar la obsolescencia programada. Lo que se ha probado es que los dispositivos se han ralentizado con la actualización de software y efectivamente la empresa Apple ha asumido eso y ha estado dispuesta a pagar o a compensar, pero no se ha probado la obsolescencia programada. Entonces, a mí me parece que plantear la obsolescencia programada podría llegar a ser letra muerta en una ley si es que no hay una forma de demostrar desde el origen que existe la voluntad del fabricante de que los dispositivos fallen para que se produzca un recambio de tecnología. En el caso de Italia fueron condenados por prácticas incorrectas por no mantener el adecuado nivel de prestaciones. Y eso no fue exactamente una prueba de obsolescencia programada. Otra de las debilidades que veo en el proyecto es que no queda claro a quién multar. Si hay que multar al fabricante, al distribuidor o a ambos. Y otra de la última de las debilidades que yo veo en el proyecto es que las multas son muy bajas, entonces a las empresas les va a seguir saliendo a cuenta pagar las multas más que actuar de forma correcta. Eso es mi visión respecto del proyecto de ley que tuve la oportunidad de revisar. Pero quería plantear algo que va más allá de la obsolescencia programada, y es que me parece que lo que se debería apuntar es aumentar el tiempo de garantía legal de los aparatos eléctricos y electrónicos. Me voy a referir así de manera general, porque la obsolescencia programada la sufren cualquier tipo de dispositivo eléctrico y electrónico, o son susceptibles por lo menos de ella. Entonces, pienso yo que debería entonces pensar en, por ejemplo, aumentarse el tiempo de garantía legal. En Chile es un tiempo extremadamente bajo, solo 3 meses. Por ejemplo, se podría aumentar a un periodo de 18 meses y luego fomentar que los fabricantes permitan una garantía que opcionalmente los clientes o quienes adquieren estos equipos puedan optar a garantías extendidas. Hay algunas fabricantes que ya lo hacen. Es posible comprar refrigeradores, lavadoras u otro tipo de dispositivos con garantía extendida hasta 10 años, en el caso de algunos fabricantes. Entonces, me parece que adicionalmente se debería apuntar a prolongar la vida útil de los aparatos. Me refiero siempre a los aparatos eléctricos y electrónicos, y el cómo hay varias formas. Una de ellas tiene que ver con un etiquetado que se llama el índice de reparabilidad, en lo cual Pablo, que me va a seguir, lo va a detallar, que ahí se puede analizar la legislación de Francia, que ya avanzaba en esta materia. Entonces yo voy a saltar ese punto, lo voy a dejar mencionado, sí, porque Pablo lo va a profundizar. Y me parece que una de las cosas que se debiera hacer es obligar a los fabricantes y a los proveedores a disponer de repuestos para reparación. Es decir, en este momento hay una parte importante de los dispositivos electrónicos que van a terminar a los vertederos, a la basura, no porque los dispositivos no tengan reparaciones, simplemente porque no se disponen de los repuestos. Los fabricantes no proveen los repuestos, por lo tanto, una vez que falla el dispositivo, el propietario de ese dispositivo no tiene ninguna otra posibilidad que deshacerse de él porque no es reparable. Y no es reparable no porque no se pueda reparar, sino que, vuelvo a repetir, porque no se dispone de los repuestos. Entonces, obligar a los fabricantes, a los proveedores, de disponer por un periodo de X años de repuesto, permitiría, por una parte, prolongar la vida útil de los dispositivos electrónicos. Por ejemplo, que se dispusiera de repuesto por 10 años. Obviamente eso genera otras consecuencias, pero simplemente lo dejo planteado como una idea. También se puede fomentar, por ejemplo, que ciertos fabricantes, después de un periodo de 10 años, liberen, por ejemplo, las especificaciones para elaborar o imprimir partes que no sean electrónicas. Ustedes saben que con impresión 3D se podrían fabricar algunas partes o piezas de dispositivos que a veces son de muy mala calidad. Si bien la electrónica es buena, la parte mecánica puede ser de mala calidad y terminan rompiéndose antes de un periodo de tiempo de vida útil. Entonces, aquí me parecería que es importante plantear el derecho a reparar, el introducir la idea del derecho de la reparación, y voy a dar buenas razones por las cuales ese derecho debiera considerarse, pero se va a referir más profundamente a ello Pablo.
estuve también viendo acerca de la ley 20.932, que es la ley de fomento del reciclaje del año 2016, que a mí me parece que para el caso de los dispositivos, los aparatos eléctricos y electrónicos, debería convertirse en una obligación. En vez de fomentar, se debería obligar a el reciclaje electrónico. Tenemos una cultura de usar y botar, y voy a dar algunos números que están disponibles en el Ministerio de Medio Ambiente, uno los puede descargar de ahí, que por ejemplo en Chile cada persona produce 10 kilogramos de residuos electrónicos por persona por año. Eso da un total de 168.000 toneladas de residuos al año, de los cuales solo el 3,4% es tratado, es decir, de los 10 kilos que produce una persona al año, solamente 320 gramos tienen tratamiento. ¿Qué ocurre con el resto? Bueno, hay varias cosas. Hay varias formas de dónde terminen. Una de ellas es que terminan en los vertederos. Y los vertederos van a producir una profunda contaminación, me voy a referir enseguida a eso, y si no, se meten en contenedores y se mandan a otros países como la India, donde las personas que trabajan en el reciclaje de esto lo hacen de manera artesanal, acortando sus tiempos de vida o su esperanza de vida en torno a los 45 años. Entonces, es tremendamente importante fomentar el reciclaje electrónico, y ahora voy a especificar por qué. Más o menos en las tarjetas electrónicas, por ejemplo, se alcanzan a encontrar casi 60 elementos de la tabla periódica. Entre ellos hay metales preciosos como el oro, la plata, el cobre, el platino, el paladio, el hierro y el aluminio. Me imagino que a nadie de ustedes se le ocurriría tirar una joya de oro al vertedero, pero exactamente eso es lo que estamos haciendo cuando estamos botando a la basura los residuos electrónicos. Además, los plásticos que poseen también son reciclables, pero sobre todo, y lo más importante, que tiene que ver con la salud pública y también con el medio ambiente, es el hecho de que poseen metales pesados como el mercurio, el plomo, el cadmio, el cromo, el arsénico, el antimonio. Y además, elementos que son tremendamente valiosos, de los cuales hay prácticamente monopolio a nivel mundial, principalmente por países como China, como son las tierras raras como el indio, el galio, el itrio y el europio. Ahora, en el caso del mercurio, que por ejemplo uno lo puede encontrar tanto en los termómetros antiguos como en los tubos fluorescentes que van a dar a la basura, los tubos fluorescentes tienen mercurio y un tubo fluorescente puede contaminar 16.000 litros de agua. Por percolación estos elementos llegan a las napas subterráneas y terminan contaminando las cuencas hídricas, de las cuales no solamente se alimenta el ser humano, sino que también los ecosistemas. En el caso particular del mercurio, afecta al cerebro, al sistema nervioso, el plomo afecta al cerebro, al sistema circulatorio, el cromo a los huesos, a los riñones, una batería de níquel-cadmio, que son las baterías que se usan para los teléfonos celulares, puede contaminar 50.000 litros de agua, y una televisión hasta 80.000 litros de agua. Entonces, tirar a la basura los residuos electrónicos no es algo sustentable. Se debería fomentar una economía circular, porque estamos tirando a la basura no solamente materias primas preciosas, sino que estamos contaminando el medio ambiente. Entonces, en resumen, me parece que la obsolescencia programada es muy difícil de probar, por lo tanto, me parece que por ahí no debiera ir el camino, independiente que uno pueda agregar una norma, porque posiblemente existirá algún caso en el futuro que se pueda aprobar, pero van a ser muy pocos en general. Se debería caminar hacia el derecho a reparar y hacia el reciclaje electrónico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Isaías. Muy interesante. Algunos de los puntos sobre el cual usted nos pide poner atención ya se habían detectado a través de distintas audiencias que hemos tenido, como el hecho de que esto se debe ampliar el espectro que inicialmente estuvo centrado en la telefonía, y esa necesidad de ampliarlo la tenemos clara. También tenemos conciencia de la dificultad de quién es el objeto de ser multado en la cadena de producción, importación, distribución, y estas nuevas luces que usted nos da sobre aspectos que no lo hemos tenido contemplado, yo creo que van a ser extraordinariamente valiosos.
como entiendo que don Isaías tiene un problema de agenda, yo les propongo que le hagamos las preguntas a él ahora para que quede liberado y después continuamos con el otro invitado. Para quienes tengan alguna pregunta, alguna consulta. Presidente. Tomás, por favor. Gracias, presidente. Saludarlo a usted y a todos los miembros de la comisión y a nuestro invitado. Sí, yo creo muy interesante lo que ha comentado Isaías. Efectivamente, tal como usted dice, presidente, el tema de que tiene que ampliarse mucho más allá los celulares, todos los aparatos, es algo que yo creo que ya hemos ido incorporando. También algo que dijo Isaías, que es el tema de las multas, que son bajas. Creo que a todos nos quedó claro en distintas presentaciones que el monto actual de las multas hace que estas grandes empresas, si es que esa fuera la responsable, las pagan sin mucho problema y siguen operando. Y por último también el tema de la dificultad de probar, que agrega hoy día, me parece que es relevante. Ahora, entendí que hay una propuesta de cambio como de foco, de enfoque, pero en ese cambio de enfoque mi pregunta es si no se mantiene la dificultad para probar también, es decir, para probar judicialmente, aunque sea ex post, digamos, pero por lo que le entendí, no sé cómo se podría también avanzar en ese camino. Y respecto a lo mismo, lo que le hemos preguntado a todos nuestros invitados, le preguntaría a Isaías, ¿quién cree que es, en esos casos, contra quién se debe ejercer la acción? Ya que la cadena, tal como decía recién el presidente, una cadena larga de fabricante, importador, distribuidor, mayorista, vendedor. Entonces, bueno, ¿dónde? Y por último, una pregunta, me pareció escuchar al comienzo que decía que el proyecto le pareció, no sé si dijiste fuertemente antropocéntrico, palabra que es interesante y me gustaría saber a qué te referías específicamente con eso. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Hirsch. Diputado Brito, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al profesor, porque lo voy a seguir llamando profesor Isaías Rojas, de la Santa María, quien fue mi profesor, con gusto también. Y yo quisiera plantear... ¿Cómo? Faltaría preguntarle qué opinión tiene del alumno. Bueno, cuando sea tema en tabla. No. Pero yo sí, me hace mucho sentido lo que plantea el profesor Isaías Rojas respecto a la necesidad de darle una perspectiva medioambiental y de salud pública, de ser posible. Siento que me cuesta pensar o imaginarme ahora cómo hacerlo en este proyecto, pero yo creo que es un desafío muy necesario y muy importante de intentar por lo menos adoptar. Entonces, entendiendo que el proyecto de ley tiene un foco puesto en otra parte, intentar ver de qué manera podríamos dejar dentro de esta nueva reglamentación respecto de los aparatos tecnológicos que se importan y comercializan en nuestro país, cierto estándar que nos permita avanzar en ir limitando el tremendo daño que se hace a los ecosistemas y a la salud de nuestra propia población, ignorando un problema que es real y que cada vez se acumula y se hace más grande. Gracias, Jorge. Soledad, no sé si me ayuda a ver si hay otro parlamentario que esté pidiendo la palabra. No, presidente, no hay nadie más pidiendo la palabra. Bien. Entonces, don Isaías, damos la palabra para comentar las preguntas y observaciones que se le han hecho. Por favor. Gracias. Voy a partir con... Me parece que el diputado Brito no me dejó pregunta, no sé si entendí mal. Aparte del saludo cordial, del cual agradezco, me parece que no me quedó ninguna pregunta. Tal vez me pasó desapercibida, pero luego que responda al diputado Hip, vemos si me planteó algo y yo no lo entendí bien. Respecto del artículo 14 bis, si no me equivoco, lo tengo anotado aquí,
me parece que efectivamente tiene que quedar en la ley, o sea, no estoy diciendo que no quede, pero lo que me preocupa es el hecho de que puede terminar siendo letra muerta, por el hecho de que para que exista obsolescencia programada se debe probar la intencionalidad del fabricante en que el dispositivo termine su vida útil antes de tiempo para que se tenga que comprar un nuevo dispositivo. Ahora, ¿cómo probar eso? Es tremendamente difícil. Si me preguntan a mí sobre todos estos dispositivos que son fabricados en otros países, incluso en otros continentes, llegar a probar esa intencionalidad me parece que es prácticamente imposible. Entonces, más allá de eso, y que aparte que las multas son bajas, me parece que lo que tenemos que considerar es otras dos aristas que tienen que ver con la salud, el medio ambiente y asociado a eso el reciclaje y la economía circular. Entonces, a eso me refería con la dificultad. Entonces, me parece que está bien plantear el tema de la obsolescencia programada, pero me parece que hacer solo la legislación en función de esto va a terminar siendo letra muerta. Esa es mi opinión de acuerdo a lo que he visto que ha ocurrido en otros países. Ahora, respecto de quién multar, me parece que para que esto sea válido tiene que ser alguien que tenga un root en Chile, ¿no? Porque si, por ejemplo, estamos hablando de Apple o Samsung o estas grandes empresas, y si no tienen un root en Chile, habría que ir a tribunales internacionales. No sé si los tratados de libre comercio que tiene planteado Chile van a permitir demandar a estos países en el origen. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que quien sea el que lo importa debería tener una parte de responsabilidad, no necesariamente toda, porque siempre puede alegar de que él no sabía los procesos que estaban detrás, sí tener una responsabilidad quien los pone en el mercado nacional. De todas formas, me parece que Pablo tiene también, va a referirse a este tema específicamente. Y respecto de lo antropocéntrico, me refería a que la ley está basada solamente en el consumidor. No estamos pensando en la contaminación que se produce producto de que tengamos que estar constantemente cambiando los dispositivos eléctricos, los aparatos eléctricos y electrónicos, que finalmente, como lo comenté en la exposición, van a terminar en los vertederos y por lo tanto contaminando las napas subterráneas, de las cuales no solamente se alimenta el ser humano, sino que también los propios ecosistemas. Y desde ese punto de vista, pensando que hay cosas tan contaminantes como el mercurio, que ojo, que el mercurio en los laboratorios se trata con guantes especial, no sé qué, y en cambio acá un tubo fluorescente se tira en la basura en la calle y andan circulando las bolitas de mercurio como que fueran un juguete y son metales extremadamente tóxicos. Entonces no sé si con eso doy respuesta a las preguntas del diputado Tomás Hirsch y me quedaría ahora solo saber si Jorge también me había dejado planteado alguna pregunta, aparte del saludo del cual me alegro muchísimo de volver a verle en este lugar. Jorge, por favor. Sí, que a mí me hace mucho sentido la crítica que hace el proyecto respecto a la visión limitada respecto al problema, y quisiera también indicar el proyecto para hacernos cargo de la perspectiva medioambiental y el daño o el riesgo para la salud pública, pero me cuesta imaginarlo. Y cómo materializarlo eso en este proyecto de ley. Entonces, es ahí donde creo que si no lo podemos resolver ahora, vamos a tener que revisar en casos comparados en otros países cuáles son las responsabilidades que se le asignan a las empresas importadoras de tecnología respecto del tratamiento de los residuos que van a generar una vez acabada la vida útil de los aparatos tecnológicos. Ahora bien, creo que lo que plantea respecto a la extensión de la garantía es uno de los aspectos que que yo por lo menos voy a buscar la forma de incorporar al proyecto de ley, y sin duda eso también se encaminaría hacia el derecho a reparar por parte de los consumidores y al mismo tiempo generaría posiblemente menos residuos sin solucionar el problema de raíz. Avanzaría quizás allá entendiendo las limitaciones que puede tener un proyecto de ley como este. Eso es, presidente. Gracias, Jorge. Bueno, un poco en esa dirección, yo creo que la dimensión ambiental y de salud, sin duda, son dos
tema altamente preocupante, y vamos a tener que analizar dentro de la comisión si estas dimensiones pudieran tener cabida en este proyecto o debieran ser materia de una legislación separada. Señor presidente, ¿puedo intervenir para complementar el comentario del diputado Brito? Sí, por favor, adelante. Sí, bueno, quisiera comentar que los países como europeos, por ejemplo, ¿quiénes son los encargados de reciclaje? Los mismos que venden los dispositivos electrónicos. Es decir, si yo me compro un refrigerador, cuando lo traen a mi casa, yo tengo el derecho de que la misma empresa que me trae el dispositivo nuevo se lleve el anterior si es que yo no lo voy a seguir usando. Y son ellos los que se encargan de la cadena de reciclaje. Obviamente hay alternativas porque uno podría ir a reciclar en caso que no haya comprado uno nuevo. Hay alternativas, pero una forma de fomentar el reciclaje es que el mismo que trae el dispositivo, el mismo que provee un dispositivo eléctrico o un aparato eléctrico electrónico es el mismo que el encargado de recogerlo. Porque de esa forma se facilita para los ciudadanos y ciudadanas el reciclaje electrónico. Lo segundo es fomentar algunos tipos, algo así como cementerios de aparatos eléctricos y electrónicos. En Alemania, por ejemplo, se utilizan grandes bodegas donde, por ejemplo, se almacenan lavadoras por un lado, refrigeradores por otro, y entonces cuando se dispone de un gran número de estos dispositivos usados, que algunos de ellos son reparables, los otros que llegan de la misma marca, del mismo modelo, se utilizan como piezas de refacción y se vuelven a poner al mercado a precios muy convenientes con reparación y con garantía. Esto ocurre en Alemania, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, llegan 15 refrigeradores del mismo tipo, de la misma marca, tal vez 5 de ellos son completamente reparables y funcionales y se puede dar una garantía porque además se van a disponer de los repuestos por algunos años más. Lo otro, en Chile ya hay empresas que están haciendo reciclaje electrónico, pero como la ley 20.932 solamente fomenta, hay un incentivo solamente, no hay una obligatoriedad. Entonces el Estado podría tomar un rol preponderante no solamente en la modificación, sino que en el fomento, en la obligatoriedad de reciclar, y donde los privados no puedan entrar, el Estado tiene un rol subsidiario, por lo tanto debería estar tomando el protagonismo. Me parece que con eso complemento lo que la intervención o la pregunta o comentario del diputado Jorge Brito. Muchas gracias, profesor Rojas, por sus contribuciones, comentarios, propuestas, que sin duda las vamos a continuar analizando en el curso de la discusión de este proyecto. Así que le agradecemos la presencia y pasaríamos a continuación a darle la palabra al profesor don Pablo Ruiz. Muchísimas gracias. Yo me debo retirar, pero voy a ver la sesión por el canal de YouTube luego completa más tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Voy a compartir una presentación. ¿Se escucha? Se escucha muy bien. Muy bien. Bien. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el desafío que va en beneficio de todos. A grosso modo, algunos antecedentes. Primero, estamos abordando temas que son sumamente importantes. Acá, por ejemplo, vemos interés público en ciertas regiones a nivel global. Obsolescencia programada corresponde a un tópico que es transversal en diferentes tipos de culturas, niveles socioeconómicos y así. La investigación está tratando de plantear de qué manera podemos abordar este tipo de desafíos, específicamente brindando más herramientas para la confección, elaboración y actualización de modelos de negocios, en donde las compañías también han asumido una responsabilidad en el manejo eficiente de los diferentes recursos para ello,
Si vemos dentro de la arquitectura de una multinacional, tenemos diferentes niveles. Dentro de las multinacionales me ha tocado trabajar en muchas multinacionales acá en América y en Europa, de diferentes rubros. Entonces uno lo que va mapeando respecto a qué es lo que está pasando en términos de compliance, no solamente a nivel de país local, sino que a nivel regional y a nivel global. Entonces, uno va generando algunas directrices con respecto a qué es lo que está ocurriendo para, por ejemplo, ir nivelando la industria hacia arriba, ¿ya? Entendiendo de que de esta manera uno va generando y capturando mayor valor hacia clientes, usuarios, ¿no es cierto?, intermediarios que puedan ir existiendo. Por otro lado, hay temas asociados a asimetría de información y de poder por fuentes internas y externas que vamos a ir revisando. Hay temas asociados con respecto a la cadena de valor. Entendemos ya que a estos niveles estamos alejados de commodities, por lo tanto lo que uno busca, como hay mayor riesgo, entonces también lo que busca es mayor retorno sobre la inversión, ¿no es cierto? Yendo directamente hacia beneficios sobrenormales. Y esto también hay una deficiencia a nivel global con respecto al cálculo de costos ocultos, ¿ya? Costos que se le conoce como externalidades negativas y que eventualmente no se ven reflejados en los estados de resultados, por ejemplo, de las compañías. Sin embargo, es necesario irlo considerando, ¿ya? Porque, por ejemplo, en esta materia y también en línea con lo que se ha expuesto, la invitación es a hacerlo extensible, no solamente dentro de celular, sino que también a otro tipo de tecnología y electrodomésticos y diferentes categorías que vamos a ver, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dentro de estos costos ocultos, ¿cuáles debo ir considerando? Impactos medioambientales que dentro de la cadena de aprovisionamiento que pueda haber generado, temas, por ejemplo, asociados a packaging, y así, diferentes tipos de elementos. Entonces uno va teniendo una mirada respecto a gestión del riesgo, uno desarrolla estos planes estratégicos, todas las compañías multinacionales, estamos hablando de multinacionales acá, ¿no es cierto? Porque está muy concentrado el rubro. Entonces todas estas tienen un plan estratégico en donde hay planes de inversión, planes de actualización, diferentes tipos de planes de desarrollo, por ejemplo, de innovación, de renovación y de mejora continua de los productos. Y por eso es importante también para las multinacionales nutrirse de qué es lo que está ocurriendo en otros mercados, ¿ya? O sea, usualmente nosotros podríamos pensar de que somos producto aceptante, sin embargo, también podemos tener algún grado de comunicación con estas multinacionales a nivel de Estado y mencionarles, por ejemplo, algunas recomendaciones con respecto a algunas directrices definidas como objetivos estratégicos a nivel país. Entonces, en general, vamos a tener, quiero ir de lo general a lo específico, por lo tanto, dentro del mundo reciclado, ¿qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, estamos hablando de que en términos de tecnología estamos por debajo de un 15% cuando hablamos de reciclado y cuando hablamos, por ejemplo, de Alemania, sobre un 60%. Pero también hay una eficiencia con respecto a este reciclado, porque cuando vemos, por ejemplo, este 60% que se pudo haber reciclado en algún país, como el caso de Alemania, es solamente el 15% lo que realmente, o el 30%, lo que efectivamente está siendo reciclado de ese 60%. Y algunos puntos también a considerar, el caso, por ejemplo, de que la gente acostumbra a guardar equipos que están obsoletos o que están en desuso. Por lo tanto, cuarta la posibilidad de generar reciclaje, reutilización de partes piezas, ¿ya? Y esto es una práctica bastante generalizada en diferentes continentes. Entonces lo que hay que generar son incentivos también para lo que es la recolección masiva. Hay que entender de que hay lotes óptimos, ¿no es cierto?, de producción para generar reciclaje de diferentes
insumos, por lo tanto también va a ser importante el hecho de que la masividad asociado a esto, y si sumamos volumen, no solamente de teléfonos móviles, sino que también de otros electrodomésticos, por ejemplo, también eso va a ayudar a ser más eficiente a nivel de los lotes óptimos para proceder a lo que es el reciclado. Lo otro también respecto a, para que esto ocurra, ya de reciclado, es necesario sí o sí, y es lo que menciona UNESCO, que va a ser difícil tener un desarrollo sostenible si no hay inversión en I+D. Entonces, en el caso de Chile, tenemos una aproximación ahí y el de la OCDE, ¿no es cierto?, en términos de inversión del 2,3%, ¿no es cierto?, PIB, más o menos. ¿Sí? Entonces, el qué tan buenos seamos dentro de lo que es el reciclado, también una de las variables va a ser qué tan eficiente o qué tanto hemos invertido con respecto a esta línea. Lo bueno es que es lograble. Por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista tributario, observamos que, por ejemplo, Suecia, si el producto es nuevo, vamos a estar hablando en torno a un 25%, y si es reparado, por ejemplo, un 12%. Entonces tenemos que el IVA mayor si reparación o reciclaje son difíciles o imposibles. ¿Ya? Y reparado, hay un beneficio también que corresponde a que el 50% del costo de la mano de obra se deduce de impuestos. ¿Ya? Entonces, no solamente impacta a nivel de el IVA, ¿no es cierto?, al producto, al bien, sino que por otro lado está este beneficio tributario asociado a mano de obra directa por la reparación del equipo. Y como tercer punto, menciono acá, por ejemplo, y estoy ya revisando los materiales que se han expuesto, y reforzando solamente el impacto medioambiental. Por ejemplo, por cada unidad de smartphone que se produce, se requieren 12 litros de agua limpia, contienen 16 de los 17 elementos de tierras raras, que son los que mencionaban en presentación anterior. Con respecto al litio, cuando tienes la cadena de aprovisionamiento, cuál es el impacto medioambiental que se genera, ¿no es cierto?, y no solamente a nivel de Chile, sino que también en otros países. El caso del oro, y cuál es el impacto en deforestación, por ejemplo, de la Amazonía, y el efecto que tiene en residuos tóxicos hacia aguas fluviales. Tántalo, qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, cuando tenemos, por ejemplo, una persona en 50 años, considerando 2 años más energía y transporte más insumos, estamos hablando de que para estos efectos de ir renovando su equipo va a necesitar en torno a 1 tonelada de recursos naturales, ¿ya? Y una batería contamina en torno a 600.000 litros de agua. Entonces acá algunos puntos highlights. Por un lado está el reciclado, que falta avanzar, generar las condiciones estructurales para ello. Dentro de esas condiciones estructurales sí o sí se requiere más I+D. Por otro lado está tributario y por otro lado medioambiental. Y bueno, acá refiero a un tema de marketing también que tenemos que ir sobrellevando, que es la búsqueda de frecuencia de compra que tratan de generar estas multinacionales. Entonces, de esta slide, en resumen, una caracterización de usuarios, quisiera mencionar 3 puntos. Uno, los usuarios mayormente se fijan en la capacidad de almacenamiento de los equipos, por otro lado la duración de batería y por otro lado la velocidad del equipo. Entonces, con respecto a este punto y a este punto, la verdad es que hay harto que podemos hacer. Sabemos de que la persona cambia el equipo de forma planificada cada 25 meses, eso es lo que dice, pero en la práctica puede haber variación, porque son en torno a 2 años en promedio para Chile, y el tiempo de compra de equipo actual, a la gente que participó de la encuesta, estaba ya en torno a 13 meses, ¿ya? Entonces, de acá,
¿Con qué me quedo? Con lo que se busca de almacenamiento, duración de la batería y velocidad, ¿ya? Principalmente, que son algunos aspectos que podemos ir trabajando. Entonces, hacer extensivo, ¿no es cierto?, lo que ya habíamos mencionado. Por otro lado, sabemos de que a nivel global hay algunos problemas asociados dentro de esta tecnología a lo que es dumping. Problemas asociados a loading también, ¿no es cierto?, que el sobreabastecimiento de algunas piezas parte o ya de equipos armados. Y por otro lado, hay temas que cada vez están más exigentes respecto a compliance, ir cumpliendo diferentes normativas a nivel local, regional y a nivel global, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que nos podemos ir haciendo es, bueno, dado todo esto, ¿hay algo que hacer con respecto a esta ley? Sí, muchísimo. Sobre todo buscar efectos multiplicadores. Entonces, por ejemplo, ya en Chile hemos comenzado con respecto a economía circular. Si hacemos bien este trabajo, por ejemplo, podríamos impactar automáticamente del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU, que son 17, podríamos estar impactando en torno desde 6 objetivos. O sea, salud y bienestar, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, ecosistemas terrestres, ciudades y comunidades que sean sostenibles, agua limpia y saneamiento, y producción y sobre todo consumo responsable, que lo destaco acá porque lo voy a mencionar a continuación. En el mundo, ¿qué es lo que se ha hecho? Hay varias iniciativas, así como las que he mencionado. Una de ellas corresponde a Francia, que ya comenzó. Comenzó en enero de este año. Entonces tiene esta regulación, ya, que habla acerca de el índice de reparabilidad. Y este índice de reparabilidad asegura dos elementos. Por un lado, el hecho de que el usuario tenga conocimiento de qué tan probable es la reparación del equipo que está haciendo compra, y por otro lado asegura el derecho a reparar, ¿ya? Que eso también son elementos complementarios e importantes. Entonces, este tipo de marco regulatorio se ha hecho extensivo a diferentes tipos de equipos, ¿no es cierto? Y por otro lado, va alineado con tendencias que son globales, como cuáles. Ejemplo, 77% de ciudadanos en la Unión Europea prefieren reparar que reemplazar. 79% piensa que fabricantes deberían estar legalmente obligados a facilitar la reparación de dispositivos digitales o la sustitución de sus piezas individuales. Entonces, a partir de esto, tenemos Francia, que ya lo implementó, España ya está trabajando, y se poseen algunas categorías para el alcance, que vienen a ser telefonía, imagen, computadores y electrodomésticos. Y ya redondeando y transmitiendo los principales mensajes, cómo funciona esta metodología que implementó Francia y que probablemente sea implementada en otros países de la Unión Europea. Ellos definen 5 criterios: documentación, desmontaje y acceso, herramientas sujetadores, porque, por ejemplo, hay dispositivos que no vienen con ningún mecanismo de presión o con tornillos, sino que vienen pegados. Entonces, bueno, ¿qué hago con ellos? ¿Ya? Tengo que romperlo para reparar. Disponibilidad de repuestos, precio de los repuestos, algunos elementos que sean más específicos. Entonces, esta presentación se la voy a dejar disponible con mucho gusto. De estos criterios paso a subcriterios. Entonces, por ejemplo, documentación, disponibilidad, documentación técnica relativa a, y así diferentes aspectos. Esto lleva una nota y esto lleva un coeficiente o peso. Acá hay un puntaje, ese puntaje sumo, ¿no es cierto?, los totales de puntaje, y eso me da este 9,5 en base a 10, que viene a ser el índice de reparabilidad, ¿ya? Por lo tanto, en este caso estamos hablando de un dispositivo
que quien realiza esta gestión la realiza el proveedor. Se ha educado al usuario consumidor, ¿no es cierto?, de este tipo de bienes para la decisión de compra, y dentro del listado de productos, cada uno de los productos sí o sí debe poseer esta distinción, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Hablo de 3 momentos en donde se podría prestar atención, ¿ya?, sumado a todos los elementos que se han mencionado. Voy a profundizar en los que tal vez puedan ser como un poquito más novedosos. Entonces, primero, regular lo que entra. Este viene a ser el primer punto. No a la internación de productos que sean obsoletos o prontos, por ejemplo, a vencer. Yo no necesito que ingrese, por ejemplo, al país con una memoria tanto pequeña, por decirlo en palabras simples, porque va a ser muy poco el uso, ¿no es cierto?, que le voy a alcanzar a dar. Con respecto, por ejemplo, a fecha de versión del sistema operativo, hay varios hitos que se van cumpliendo. Por ejemplo, tengo fecha de elaboración, pero de las partes piezas, pero por otro lado tengo la fecha de montaje, ¿ya? Y en esta fecha de montaje, que es una información cierta que puedo obtener de parte de proveedores, entonces yo también podría asegurar de que la versión que venga, por ejemplo, precargada de un sistema operativo sea con una antigüedad determinada. Yo, como tengo también a nivel Chile una estrategia y sé, por ejemplo, cuándo podría estar aspirando a tener 5G, entonces, bueno, debería aceptar equipos que cumplan con normas chilenas, con ley REP, por ejemplo, fecha de montaje, que deba cumplir, por ejemplo, con otros no. En términos, por ejemplo, de recomendaciones, también yo puedo generar un canal de comunicación válido de recomendaciones hacia lo que es el productor, en donde estos documentos se hacen, y esta es una relación comercial que se hace en otros países, en donde, por ejemplo, el proveedor me diga cuáles son las precauciones que debo ir tomando, si hay productos que, por ejemplo, voy a descontinuar. Entendemos, por ejemplo, de la telefonía celular, rápidamente podríamos observar en 5 años aproximadamente el uso de otra tecnología que va a reemplazar. El celular ya no es solamente para comunicación, sino que son plataformas. Por ejemplo, ¿ya? Entonces acá algunos tópicos que estoy presentando en lo que es el ex antes, ¿ya? Y después tengo el ex post. Entonces ya a nivel, por ejemplo, de cliente-usuario, a nivel, por ejemplo, de usuario, de pasar de 3 meses de garantía a 18 o 24 meses de garantía, eso es sumamente lograble, entendiendo cuál es la configuración del equipo y dónde está la criticidad también de su operación o funcionamiento. El índice de reparabilidad, junto con lo que presenté el caso de Francia. Entonces, si por ejemplo la reparación me toma más de un mes, que ese mes o el tiempo que me tome se adicione, ¿no es cierto?, dentro del plazo de garantía. Y por otro lado está lo que mencionábamos respecto a reciclado. Ocurre mucho el guardado en el mueble, entonces de educar a usuarios con respecto a una actitud pasiva, ¿no es cierto?, a una actitud más proactiva, dado un consumo responsable, y esto lo podríamos abordar a partir de trabajo conjunto con otros ministerios. A nivel de clientes, lo que es la reparación, reutilización, por ejemplo, fomentar lo que es segunda mano, veíamos beneficios tributarios para el que compra, y también beneficios tributarios para el que tiene el taller, ¿no es cierto?, de reparación, documentación para producción local de partes, piezas que estén disponibles, y el fomento, por ejemplo, de reusos, ¿ya? Y lo que viene a ser la reducción. Entonces acá tengo lo que entra, acá tengo lo que
queda, ¿no es cierto? Y lo que sale, entender qué es lo que está saliendo, por ejemplo, cuando son exportaciones de reducciones o de piezas partes, por qué lo están haciendo, ¿no es cierto? ¿Qué, dónde está llegando, ¿ya? Para no transferir daño, ¿no es cierto?, a otros mercados. Entonces, a partir de este trabajo, nosotros podríamos estar viendo beneficios en torno a ralentización, porque podríamos, por un lado, abordar software y hardware que sea apto para el uso, dada una lista, ¿no es cierto?, que podríamos confeccionar de equipos que sí podrían ingresar o con características que sí podrían ingresar. Por ejemplo, con memorias desde tanto pueden ingresar al país. De esa forma también podríamos estar abordando lo que es la obsolescencia programada. ¿Por qué? Porque estaríamos yéndonos a los condicionantes, por un lado, ¿no es cierto?, que es el hecho de esta lista. Por otro lado, ir trabajando de la mano de proveedores globales con respecto también a canales y generarnos visibilidad de qué es lo que me van a mandar, qué es lo que yo estoy esperando, generar algún tipo de índice. Y otro punto también que es importante de considerar en algún momento es el hecho de los accesorios, ¿ya? Que también hay malas prácticas asociadas a accesorios. Entonces, cuando esto lo conversamos con un electrónico, por ejemplo, o telecomunicaciones, lo que vamos a estar abordando son temas asociados a disponibilidad, confiabilidad, mantenibilidad. Disponibilidad es que el dispositivo funcione, eso va a pasar, es poco probable, ¿no es cierto?, de que un equipo no funcione. Entonces, lo que estaríamos abordando por medio de esta ley y algunas recomendaciones que se han hecho es respecto a la confiabilidad y la mantenibilidad. Entonces, confiabilidad, que funcione bien durante un tiempo determinado. Esto podríamos asegurarlo a nivel, por ejemplo, de las garantías de extensión, pasar de 3 a 18, 24 meses. Y por otro lado, la mantenibilidad, el hecho de otros usos, ciclo de vida del producto, talleres, reparación, piezas partes y todo lo que acabamos también de ver. Entonces, esto también lo estaríamos cumpliendo, ¿ya? Y bueno, acá algunas recomendaciones como adicionales. Lo que mencionaba de un mes de reparación, se alarga la garantía. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en países de Unión Europea, y la Unión Europea está presionando a que la garantía dure a lo menos 2 años, ¿ya? Y acá un set de algunas mejores prácticas también que quisiera dejarle disponible. Eso es a grosso modo mi presentación. Gracias. Muchas gracias, profesor Ruiz. Muy interesante, y hay una cantidad enorme de información que naturalmente va a ser muy útil para nosotros, y seguramente vamos a tener varias consultas que hacerle. Se ofrece la palabra para las consultas que deseen formular. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecerle a don Pablo Ruiz, me pareció muy interesante y creo que se va configurando con lo que él presenta un posible camino, y yo creo que aporta muchísimo a lo que hemos estado debatiendo y discutiendo. Ahora, en caso de que uno quisiera en algún minuto, o si se llegara a una situación de judicialización o alguna situación de ese tipo en relación a esto, yo no sé si, dado lo que nos ha presentado, se le ocurre como un aporte, o podemos construirla, una suerte de definición de obsolescencia. Es decir, porque en algún momento se va a requerir tener una definición precisa. Incluso creo que en esta misma ley, si queremos seguir avanzando, vamos a necesitar poder definir qué se entiende o qué entendemos en esta ley por obsolescencia. Entonces, no sé si tiene alguna reflexión al respecto. Gracias, presidente. Gracias, Tomás. Presidente. Diputado Brito. Gracias, presidente. Agradeciendo mucho la presentación, don Pablo Ruiz.
creo que nos permite darle una perspectiva también más global. La última PPT la pasó muy rápido y creo que tenían algunas consideraciones muy específicas, entonces si es que podía un poco enunciarlas y explicarlas, porque creo que estando de acuerdo con todo lo expuesto y las precauciones y las alertas levantadas, insisto que el desafío ahora siento que más grande es cómo hacemos entonces materialmente esto en la ley, cómo indicamos la ley. Y creo que ahí habían algo que no alcancé a ver. Ahí está. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Me pareció que diputado Mellado estaba pidiendo la palabra. Sí, Jaime, muchas gracias, presidente. Adelante. La verdad, en la misma línea del diputado Brito, quiero felicitar primero a Pablo por su exposición, fue bastante clarificadora. Si me puede explicar un poquito más, un dato así freak que lo dijo así al pasar, de que no sé cuántos litros de agua por una batería, creo que eso lo dijo, si lo puede explicar un poquito más. Y el tema principal es cómo nos puede ayudar, que yo he visto en otras comisiones, Constitución, otros, que algunos académicos nos ayudan en hacer algunas indicaciones que sean pertinentes para los proyectos, para que derechamente, digamos, nosotros no somos técnicos en cada una de las áreas, tenemos la intuición a veces, ¿cierto? Pero requeriríamos a lo mejor el trabajar algunas indicaciones para mejorar el proyecto, y creo que Pablo podría ser la persona indicada que nos podría ayudar en eso, presidente. Gracias, Miguel. Yo por mi parte quería compartir con el profesor Ruiz lo siguiente. En este cuadro, ¿qué papel juega, o mejor dicho, debería jugar el conocimiento del consumidor respecto a ciertas cuestiones básicas que han sido planteadas? Y en ese sentido, no sé, me da vuelta la idea de que tal vez se podría incorporar una obligación para que el producto venga acompañado de una cartilla que recoja algunas de las cuestiones esenciales que usted ha enumerado en términos de externalidades negativas, en términos de cómo el consumidor puede defender mejor sus derechos. Un poco creo que mientras no haya un consumidor que esté razonablemente informado, todo esto tiene una dificultad evidente. Si pudiera comentar un poquito respecto a eso, yo se lo agradecería. Don Pablo, le damos la palabra para referirse a las consultas. Perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, efectivamente, atendiendo la solicitud del diputado Hirsch, hay que pensar en definitiva qué es lo que se busca, ¿no es cierto?, con todo esto. Entonces le podemos colocar, no sé, obsolescencia programada, le podemos colocar diferentes nombres. En definitiva, lo que se busca, ¿qué es lo que se busca?, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno revisa los diferentes estándares, lo que se busca en última instancia, y ya como más avanzada, es satisfacción usuaria y economía circular, ¿ya? Entonces, dentro de los parámetros de calidad, o sea, en la cuarta definición de calidad, lo que uno busca es eso, y la primera, por ejemplo, apto para el uso, ¿ya? Entonces, eso viene a ser tal vez ir avanzando respecto a cuáles son los efectos multiplicadores. Veíamos, por ejemplo, con respecto al objetivo de desarrollo sostenible, que abordando esta materia podíamos abordar en paralelo 6 o 7 tópicos a la par, ¿no es cierto? Eso genera mucha agilidad para poder replicar mejores prácticas también para otro tipo de
de regulaciones, por ejemplo, para otros equipos, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de electrodomésticos y hacerlo extensible, ¿ya? Espero, espero responder a su consulta al respecto, ¿ya? Entonces, dos temas: satisfacción usuaria, cumplir las expectativas, y la expectativa, mencioné a grosso modo un perfil, ¿no es cierto?, usuario, eh, eh, y eh, y junto con eso, el requerimiento que a nivel global respecto a que sea sostenible, ¿no es cierto?, a nivel de medio ambiente, no tan antropocéntrico como se ocupa ahora, ¿ya? Hay mucha evidencia al respecto. Respecto al diputado Mellado, dos cosas. Bueno, hay toda la información, por ejemplo, con respecto a agua, de contaminación de agua. Eh, Hice uso de algunas bibliografías, ¿no es cierto?, aludiendo a algunos estudios. Por lo tanto, al momento de compartirles la presentación, pueden revisar. Hay varios impactos, por ejemplo, a nivel de extracción, yendo hacia los commodities, ¿no es cierto? A nivel de extracción de los diferentes materiales que son utilizados, y después ya con el hecho de dejar en desuso algún producto en algún lugar no reglamentado. Entonces hay diferentes tipos de contaminación, externalidades negativas que se van dando, ¿ya? Algunas indicaciones aparecen dentro de esa información. Y respecto al segundo punto que mencionaba, yo feliz de poder colaborar con respecto a estas otras materias. Así que desde ya me pongo a disposición. Es algo que me apasiona y que vengo trabajando ya hace muchos años. Y creo que hay mucho por hacer, y por eso destaco el que van en la línea directa y que vayan avanzando con respecto a esto. Así que feliz, ¿ya? Hay que dejar un legado también a las próximas generaciones, ¿ya? Y eso parte ahora, así que feliz. Después había otra pregunta, otro comentario respecto del diputado Toá. Entonces mencionaba, por ejemplo, externalidades negativas, el consumidor. Bueno, el consumidor, desde el punto de vista de marketing, uno lo ve de que él premia con la compra, ¿ya? Entonces es fundamental y por eso aparece dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible el hecho de la compra que sea responsable, ¿ya? Hay muchos paradigmas que se están modificando en estos momentos. Compro algo o rento algo. Ejemplo, auto. El auto 90% del tiempo está detenido, entonces ¿para qué lo compro? Mejor pago por, ¿ya? Entonces, dentro de ese mundo hay varios paradigmas que están avanzando, que el hecho, por ejemplo, de COVID ha hecho acelerar el uso de este tipo de tecnología, entre otros. Vemos también de que va en reemplazo de la labor humana en algunas industrias. Entonces, por ejemplo, en el caso de Francia específicamente, lo que hace esta suerte de semáforo, en donde rápidamente otorga visibilidad al usuario de algunas informaciones que puedan ser de interés de él. En este caso eran dos: qué tan reparable es el equipo y si realmente puede tener o no derecho a poder repararlo, ¿ya? Que es lo que se mencionaba por medio de esa mejor práctica de la Unión Europea. No sé si hay alguna duda que exista que quieran que refuerce. Muy bien. Una vez más, profesor Ruiz, le agradecemos su presentación tan completa, ilustrativa. Agradecemos su disponibilidad para seguir colaborando en este tema, y con toda seguridad que vamos a hacer uso de su buena voluntad para que en las semanas y meses siguientes podamos contar con su participación. Así que a nombre de toda la comisión le agradecemos su participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Siempre en este tema
está previsto que Raimundo Roberts, acompañado de Virginie Loiseau, no sé si la pronunciación está cerca de eso, nos va a hacer una presentación respecto a algunos estudios comparados con otros países, me parece que son 3 países, sobre este mismo tópico. Raimundo, por favor, tienen la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los diputados y a los invitados. Quiero, en honor al tiempo, vamos a ser lo más breves posible. Este trabajo lo realizamos a partir de un estudio que hizo Virginie Loiseau, que es analista de la biblioteca y colega mía. Y voy a comenzar a compartir pantalla en este momento. Para eso tengo esto aquí. ¿Se ve bien? Perfecto. Muy bien. Esta es una exposición del trabajo que se les entregó la semana pasada, con algunos datos más. Van a ver que hay mucha información que se repite con lo que han presentado los invitados, expertos que están hoy. Bueno, primero, si hay alguna pregunta en el caso de Francia, Virginie Loiseau es quien ha trabajado y profundizado el área de legislación relacionada con este país. Entonces, estoy esperando que pase la primera diapositiva. Aquí está. Este es un resumen del proyecto, o sea, de los datos principales del proyecto de ley, que no son los autores y el boletín. Esta presentación se basa en este informe que le fue remitido por la comisión, gracias al diputado Brito por su interés de la semana pasada de que presentáramos. Y la primera definición que podemos nombrar, aunque hay varias más, la que está considerada dentro del informe es obsolescencia programada de bienes de consumo, la incorporación deliberada de componentes físicos de vida útil limitada o de piezas de software destinadas a inhibir el funcionamiento después de un tiempo o de un número determinado de ciclos de trabajo, forzando la adquisición de un nuevo producto. Esta es una de las definiciones que consideramos dentro del proyecto, pero hay varias más, de hecho. Pero antes de entrar ahí, una de las primeras cosas complejas de hablar de obsolescencia programada tiene que ver con cuál es el proceso, cuál es la vida útil de un producto. Y lo primero es que dentro de la legislación y de los estudios que encontramos, normalmente no se habla de años ni de meses, sino de ciclos. Los ciclos de uso de una lavadora o de un teléfono, de la carga de la batería. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de vida útil real, y esto está basado en un informe de junio del 2020 de la Agencia Europea Medioambiental, basado en productos electrónicos y obsolescencia en una economía circular. Cuando se habla de vida útil real, es el tiempo que transcurre desde que se vende un producto hasta que se desecha, que es distinto a la vida útil óptima, que uno podría definir de un producto, que es cuando éste ha alcanzado el menor impacto medioambiental, el mayor impacto social y económico acerca en su funcionamiento, teniendo en cuenta los factores que influyen en el producto, en el consumidor y en el nivel socioeconómico. En la práctica es súper difícil identificar cuál es la vida útil óptima de un producto, porque hay múltiples impactos y factores. Y finalmente está la vida útil diseñada, que es la que el fabricante pretende o calcula que su producto va a estar funcional, y que está determinado tanto por el diseño del producto como por el servicio de postventa, que es muy importante. Luego, acerca de las definiciones de obsolescencia, en este estudio presentado en julio del 2020, aparecen al menos 2 grupos de conceptos relativos a obsolescencia. El primero es la obsolescencia absoluta. Obsolescencia mecánica, por un lado, cuando el producto deja de funcionar porque el material ya no da. Y la otra es obsolescencia por incompatibilidad, cuando el producto deja de funcionar porque no hay una buena interoperabilidad del software o hardware del cual estamos hablando. Esto es particularmente en el caso de los productos electrónicos. Y de esto tenemos ejemplos tan clásicos como los cables de los celulares. Cuando una marca cambia el tipo de jack en el cual se inserta para cargarlo, por ejemplo, de USB, USB-B o USB-C de los teléfonos Android, el teléfono básicamente deja de ser interoperable o deja de funcionar correctamente. Y en el caso de la obsolescencia relativa, está la obsolescencia psicológica, cuando un producto cambia por el deseo del nuevo producto, cuando las personas lo cambian por esto. La obsolescencia económica, que cuando se cambia un producto porque la reparación o la mejora del mismo es más cara que sustituirlo.
Y luego la obsolescencia tecnológica misma, que es cuando se sustituye un producto porque se dispone de un nuevo producto que ofrece mayor calidad, funcionalidad o eficacia. Estos son conceptos que no están definidos dentro del informe que les presentamos, porque pensamos que era mejor ampliar un poco más la información que estábamos, dada esta oportunidad de hacer la presentación. Luego, esto sí está en el informe. El ciclo, que se considera como el ciclo de la obsolescencia, es cuando una persona compra un producto, lo usa, el producto deja de funcionar y este va al descarte para producir una nueva compra y aumentar el proceso de consumo. En el proceso de descarte, lo que tenemos es un aumento de desechos. El mundo produce 50 millones de toneladas al año de basura electrónica, según la ONU, para los últimos 2 o 3 años. 50 millones de basura electrónica, tal cual decían nuestros invitados, son una tremenda cantidad de tóxicos y muy pocos de ellos son reciclables o reutilizables. Y en el caso del aumento del consumo, una de las preocupaciones de la Comisión Europea es que con 81 millones de personas más por año en el mundo y con un aumento de la población que se considera dentro de la clase media, que es la clase que tiene capacidad de consumo, las tendencias son que efectivamente va a seguir aumentando el consumo de productos a todo nivel y en todo el mundo, aunque en particular en China y India, que son los que están creciendo más en esa parte de la clasificación de estratos sociales. Pasando directamente al tema de legislación, queremos destacar el trabajo que está haciendo, el trabajo que hizo Ecuador con el Código Orgánico de la Economía Social de Conocimiento, Creatividad e Innovación, es el LOS, no debería estar ahí, en el cual ellos plantean que las instituciones públicas deberán hacer un control aleatorio de los bienes cuando los adquieren para verificar que estos no sufran de obsolescencia programada. O sea, es el Estado el que se encarga del proceso o el que tendría una responsabilidad sobre los bienes que él mismo compra. Y aquí sí hacen una definición que se entenderá el conjunto de técnicas mediante las cuales un fabricante, importador o distribuidor de bienes, fijando el objeto, el sujeto, en la creación o a través de la modificación del producto, reduce deliberada e injustificadamente su duración con objeto de aumentar su tasa de reemplazo. Les recuerdo que esta información está ampliada dentro del informe que les enviamos. En segundo caso, la información de Francia, Virginie. ¿Te parece decir tú la parte de Francia o sigo yo y luego tú haces algunos comentarios? Prefiero que sigas, pero estoy disponible para las preguntas. Fantástico. Entonces, muy en resumen, ya que repito, esta información está dentro de la página, dentro del documento que les enviamos. Desde 2016, Francia hizo una modificación de su código de consumo, donde establece el artículo 441-2 que queda prohibida la práctica de la obsolescencia programada, que se define por el uso de técnicas mediante las cuales el responsable de la comercialización de un producto tiene por objeto reducir deliberadamente su vida útil para aumentar su tasa de reposición. Si se detecta esta práctica, se castiga con una pena de 2 años de prisión y una multa de 300.000 euros. Y esta podría ser elevada incluso más aún. En el caso de Francia hay que destacar dos líneas de acción. Por un lado está la que tiene que ver con la legislación de derechos de consumidores y por otro la legislación acerca del desperdicio ayúdame aquí, Virginie, porque la palabra... Sí, y por otro lado, en 2020 se aprobó una ley relativa a la lucha contra el despilfarro y la transición hacia una economía circular. Y es dentro de esta última ley que se introdujo el índice de reparabilidad, de lo cual nos hablaron los profesores invitados hoy día. Respecto, no sé si... a partir de esta ley del 2020, es una ley que tiene diversas medidas que se van a ir implementando de a poco, el horizonte siendo 2040. Y hoy en día, a partir de 1 de enero del 2021, una de las primeras medidas que se implementó fue justamente este índice de reparabilidad.
El índice de reparabilidad no se aplica por el momento a la totalidad de los productos electrodomésticos ni de los productos electrónicos, sino que recogió 5 categorías, que eran, creo, las lavadoras, los televisores, los celulares, los laptops y las famosas cortadores de pastos externos. Son solamente estas 5 categorías de productos y sobre la cual se le coloca una nota que va del 0 al 10, sobre 10. Y tal como lo decía, creo que el profesor Pablo Ruiz, esta nota al final proviene de 5 rubros. Uno que es la disponibilidad, por ejemplo, de piezas de repuesto, el costo de los repuestos, el tema de disponibilidad de manuales de explicación respecto a cómo proceder para reparar, y otros elementos, algunos que van en función del tipo de producto. Exacto. Estas notas aparecen con el etiquetado del producto, por lo tanto permite al consumidor ya saber que efectivamente si compra un producto con 1,5 no va a tener ninguna chance, ninguna posibilidad de tener un producto que se va a poder reparar, o los repuestos no van a existir o van a ser mucho más caros que comprar un producto nuevo. Yo creo que ahí ya te cedo de nuevo la palabra. Gracias, Merci. Bueno, en el caso italiano no existe una legislación explícita sobre el tema de obsolescencia tecnológica. Sin embargo, la Autoridad Garante de la Competencia del Mercado italiana multó 2 grandes multas a 2 empresas de telefonía, fabricantes de teléfonos, que son Apple y Samsung, por infracciones al Código del Consumidor por prácticas comerciales engañosas y agresivas. En resumen, la multa que se les aplicó a cada una de ellas fue por no proveer de información clara y al mismo tiempo ser insistentes en el proceso de upgrade de los sistemas operativos de algunos de sus celulares. Actualiza tu sistema operativo, actualízalo, y una vez que esto se hacía con algunos aparatos, los aparatos funcionaban lentos, se calentaban, dejaban de funcionar las baterías, y no había proceso para devolver atrás. Y esto se le consideró una práctica comercial engañosa y agresiva, además. Entonces, esto es interesante porque justamente esto lo conversábamos con la semana pasada, o lo explicaba el jefe del CERNAC. En este caso, la Autoridad Garante de la Competencia del Mercado en Italia tiene una serie de potestades que son bastante fuertes a la hora de poder hacer las investigaciones, que fueron muy complejas para poder determinar que efectivamente las compañías habían inducido a estas prácticas engañosas y agresivas. Las multas que se les cursaron iban del orden de 5 a 10 millones de euros a cada una. Continúo con otras experiencias europeas que están recogidas en el reporte sobre mayor vida útil para productos de 2017, elaborado para el Parlamento Europeo, en donde, por ejemplo, el caso de Bélgica, que fueron los primeros que empezó con la preocupación sobre la obsolescencia programada, comenzaron a promover la idea de crear un etiquetado sobre la vida útil de los productos y la posibilidad de repararlos. En el caso de los Países Bajos, que también lo explicaba, creo que el profesor Ruiz, o si no, el profesor Rojas, se cambió la legislación para que la garantía legal de 2 años fuera solo un límite mínimo, y que además los automóviles, lavadores y otros productos duraderos pudieran ofrecer una garantía de conformidad que fuera más amplia, sobre la base de la vida útil media que el consumidor puede esperar legítimamente. Esto también está definido dentro de su legislación. En el caso austriaco, por ejemplo, se considera una etiqueta de excelencia para los productos eléctricos y electrónicos que puedan repararse y que sean duraderos. En el caso de Suecia, esto lo explicó el profesor Ruiz, si no me equivoco, que es sobre disminuir el coste de reparación de algunos aparatos, algunos productos, a través de disminuir el IVA. Permitir a los consumidores que elijan reparar los productos a reducir el coste de la mano de obra, o sea, reducir el impuesto de la mano de obra
el impuesto que ellos tienen que pagar, ya me entienden, me enredé con esta frase, la voy a leer. Permitir a los consumidores que elijan reparar electrodomésticos deducir el 50% del costo de la mano de obra de sus impuestos, y también gravar productos que contienen materiales cuya reparación o cuyo reciclaje son imposibles o muy difíciles. Finalmente, otras iniciativas europeas que no tienen que ver con legislación o con políticas son la experiencia española, que la Fundación Fénix desarrolló un sello llamado Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada, el ISOP, en 2016. Pero la verdad es que uno podía, al parecer no muchas empresas se han sumado, ya que solamente 20 de estas cumplen hoy día con el sello. Esa es la presentación, señor presidente, que damos a su disposición para preguntas. Muchas gracias, Raimundo, por esta revisión de la situación en otros países que nos pueden servir como ilustración. Y en estos minutos finales podríamos hacerle consultas, observaciones, tanto a Virgil como a Raimundo, y don Pablo Ruiz, por supuesto, que está invitado a hacer cualquier comentario o pregunta que estime pertinente. Se ofrece la palabra. Diputado Brito. Gracias, presidente. Agradeciendo a Virgil y a Raimundo la presentación. Quisiera que pudiéramos, por lo menos, para concluir estas interesantes exposiciones, identificar cuáles son los puntos que debiera considerar el proyecto de ley. Por ejemplo, un punto, me imagino que es que efectivamente en nuestra legislación definamos lo que es qué vamos a entender por obsolescencia programada y prohibirlo. Por muy complicado que sea aprobarlo, el hecho de que no esté considerado ilegal es justamente un tema que nosotros pudiéramos partir adecuando a la legislación. Lo segundo probablemente sea la posibilidad de incorporar, así como se hizo por iniciativa parlamentaria, el tema de los sellos de la alimentación, bueno, con el sello de reparabilidad, con el índice de reparabilidad como requisito para todos aquellos que comercializan aparatos tecnológicos. Y podemos ahí, de hecho, plantear un horizonte de tiempo de un par de años para determinados tipos de aparatos electrónicos que consideremos que sea más urgente, porque entendemos que también esto es un proceso de adecuación de los sistemas de comercialización y de producción. Eso es lo segundo, quizás incorporar el índice de reparabilidad, y también probablemente sea el hablar de la garantía, de extender, y ahí habría que generar una propuesta de cuánto consideramos que es importante extender la garantía. Y lo último, considerando el cuarto punto, quizás también hacer extensivas estas normas a los accesorios de los aparatos tecnológicos, en el entendido de que hoy puede que un teléfono celular consigamos que esté la garantía para un año, pero el cargador que solo vende la misma marca tenga una vida útil mucho menor. Yo identifico esos puntos como críticos, presidente, a modo de resumen. No sé si es que estoy en lo correcto o no, usted lo comparte, o bien quienes expusieron, si es que desearían incorporar uno más, porque creo que de esta manera podemos ir definiendo el alcance del proyecto de ley. Eso es, presidente. Gracias, Jorge. Sigue ofrecida la palabra. Soledad, ¿me puede ayudar? Profesor Ruiz está pidiendo la palabra. Muchas gracias, aprovechando a Virgil, gracias por la generosidad de la información. ¿Tienen algún antecedente ex post? Por ejemplo, ¿cuáles son los resultados que han conseguido y posibles mejoras
Y en tercer punto, ¿qué es lo que viene a continuación? Entonces, resultados que han conseguido, mejoras, y tercero, qué es lo que viene a continuación de lo que están realizando. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Soledad, ¿hay alguien más? No, presidente. Ya. ¿Puedo agregar una pregunta? Sí, Presidente, por favor, Jorge. Que ahora recordé que creo que cuando se expuso y se citó la ley en el caso de Francia, no me quedaba claro en la prohibición de la obsolescencia programada a quién estaba dirigida, si a la fabricación o a la comercialización. Creo que la forma en la cual estaba redactada era un poco difusa a mi entender, si pudiésemos especificar aquello. Muchas gracias. Presidente. Sí, por favor, Raimundo. Muchas gracias. Sobre lo que indicaba el diputado Brito, me gustaría revisar el documento que preparamos para poder dar una respuesta lo más concreta e incluso podemos enviar, profundizar en la legislación francesa sobre lo que él planteaba, estos 4 temas de definiciones, sello de repetibilidad, aumentar la garantía y la reparación de productos. Quizá uno de los temas que podría agregarse ahí es el tema del fomento del reciclaje de material electrónico. Como biblioteca podríamos preparar un informe sobre definiciones, específicamente sobre el tema de definiciones, y también sobre, si les parece, sobre los procesos de reparación y reciclaje, donde puede haber también una política interesante a la hora de preparar información que permita vislumbrar un mercado de pymes que se dediquen al trabajo de la reparación de este tipo de productos con impresoras 3D, por ejemplo, u otros tipos de cosas. Pero básicamente, frente a la pregunta del diputado Brito, si habría algún otro punto, yo recogería o sugeriría el tema del reciclaje como uno de los de 4 a 5 puntos. Sobre resultados, profesor, no sé exactamente si aún, o sea, nosotros no tenemos resultados sobre cómo les ha ido con el tema en Francia. Primero porque es bastante nuevo el proceso, las últimas medidas que se están tomando, pero las buscaremos. Y los siguientes pasos a seguir, quizás Virginie pueda tener un poco más de información de cuáles son las otras áreas que se van a implementar próximamente. Ahora esto es un proceso a 10 años que incluye esta y las otras propuestas que les había mencionado recién. Eso, señor presidente. Gracias, Raimundo. Virginie, parece que quería hacer algún comentario. Sí, solamente completar, presidente, y tratar de responder al diputado Brito. Antes que se me olvide, yo creo que lo que sería bueno que agregaran es ver lo que propusieron los profesores también es que los vendedores, los que comercializan los productos sean también los que estén a cargo de reciclar o por lo menos de recuperar el objeto. Yo creo que el caso alemán, es decir, esta obligación para las empresas que venden electrodomésticos de tener que recuperar el producto antiguo, yo creo que es algo sumamente positivo. Entiendo que Francia ha tratado, existe, pero no es una obligación. Es decir, muchas empresas tratan dentro de su publicidad o dentro del gancho para el consumidor es ofrecer el servicio de poder deshacer el consumidor del producto antiguo. Es una parte. Respecto al índice de reparabilidad, la experiencia empezó recién el 1 de enero. La nota que publicó que está disponible en este momento en el portal del Ministerio del Medio Ambiente en Francia, es una nota que actualizaron ayer, al 30 de marzo, y no hay ninguna información respecto a una primera evaluación. Simplemente lo que hay es diciendo, bueno, por el momento son solamente 5 productos, pero en muy
prontamente, después se aplicará también al mobiliario, a otras categorías de producto. En paralelo, lo que sí se implementó ya a inicios también del 2001 es un fomento de la reparación y fondos para reparar que son financiados por las empresas que más contaminan. Es decir, el famoso principio del que contamina paga. Una parte de este impuesto sirve a fomentar la reparación. Y lo que significa que el consumidor que va a llevar su producto para una reparación, si lleva su producto que está en pana en un taller que está habilitado, va a tener costos de reparación que van a ser menor gracias justamente a estos fondos que provienen de empresas que son contaminantes. Eso ya empezó y lo último era, ahí yo creo que el mundo me podrá quizá ayudar, es respecto al tema de las licencias, el uso y de la actualización de los software que muchas veces entorpecen, enlentecen el funcionamiento del electrodoméstico, en particular o del teléfono celular. Y entiendo que eso ya está prohibido por esta ley del 2020 a favor del del término del despilfarro y a favor de una economía circular. Esto ya está prohibido a partir del 1 de enero de este año. Muchas gracias. Bueno, considerando que ya estamos pasados 5 minutos la hora, yo les propongo que si hay propuestas de nuevos invitados, la pueden hacer llegar durante los próximos días. Y finiquitado ese proceso, creo que tendríamos que tener una reunión, o tal vez más de una, para tomar definiciones en la perspectiva de lo que dijo el diputado Brito, en términos de que, claro, este es un proyecto que partió con un tema específico, que era la obsolescencia de los teléfonos celulares y, digamos, el ámbito se nos ha ido ampliando, han surgido muchas derivaciones y el ejercicio que vamos a tener que hacer es fijar los límites de cuál va a ser el ámbito del proyecto, digamos. O sea, hay cosas que no podemos definir como importantes, pero que tendrían que ser parte de un proyecto diferente. Por tanto, la próxima reunión, en la subsiguiente, yo les propongo que vengamos un poco habiendo digerido todo esto y poder conversar y ojalá consensuar cuál sería el ámbito del proyecto. Y yo quisiera abusar de la buena voluntad de don Pablo para ver si nos podría acompañar en ese ejercicio, dependiendo de su disponibilidad. Y por cierto, contamos con Raimundo y con Brigitte para hacer ese ejercicio. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de esta reunión, esta se levanta agradeciendo una vez más a los invitados que nos han acompañado.